El apóstol Juan también lo dice, que todo lo que es nacido de Dios, en otras palabras, todos aquellos que han experimentado verdaderamente el evangelio, dice, son nacidos de Dios, porque evangelio fueron las buenas nuevas de salvación. Nosotros por el evangelio conocimos que éramos pecadores, pero que la gracia, el amor, la misericordia de Dios para con nosotros hizo que Jesucristo muriera por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa buena noticia de que había salvación, una respuesta para el hombre, eso es evangelio. A través de escuchar la palabra produjo fe en nuestro corazón y esa fe nos llevó a aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que se cumpla lo que dicen las Escrituras. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Juan dice que los que son nacidos de Dios o los que son hijos de Dios, estos son los que han vencido, estos son los que vencen al mundo. Dice, y esta es la victoria que vence al mundo, y dice que nuestra, diga duro, nuestra fe. Amén. No es la fe de su hermano, no es la fe del pastor, no es la fe del líder, es su fe. Pablo les escribe a los corintios y le dice, ¿tienes tu fe? Y dice, tenla para contigo mismo. Permítame leerle la versión Dios habla hoy, la nueva versión internacional, sobre lo que dice el apóstol Juan. Siempre estas versiones como que nos ayudan a entender un poco mejor lo que dice la versión Reina Valera. Dice la traducción en lenguaje actual, dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerlos no es difícil. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Amén. ¿Cómo usted puede estar seguro? Aquí hay algunas cosas que el apóstol Juan dice que si usted es hijo de Dios, usted debe ver que se cumplan estas cosas en usted. Amén. Porque usted puede demostrar su amor a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a su palabra. Segundo, viendo que usted vence al mundo. El mundo siempre le presenta tentaciones, aparentemente oportunidades. El mundo le presenta un camino fácil, pero la Biblia dice, pero esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. El mundo le puede, presentar problemas. El mundo le puede presentar dificultades. El mundo le puede, como meter en un túnel sin salida. Pero su fe en Dios de que todo esto pasará, pero que la palabra de Dios no pasará, le ayudará a usted mantenerse seguro y firme en el que usted ha creído, que es Cristo Jesús. A su nombre. Dice la versión Dios habla hoy, dice, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ese vence al mundo. Amén.
Creo que con estas versiones está más que claro la necesidad que nosotros tenemos de tener una fe firme, de tener una fe sólida, de que haya fe en nosotros. No hablamos de una fe grande, no hablamos de una fe poderosa o de mucha fe. Hablamos de tener una fe bien direccionada, y esa fe bien direccionada es que nuestra fe esté puesta en Dios. Amén. Hay muchos que tienen fe en sí mismo. Hay muchos que tienen fe en otras cosas. Hay otros que tienen fe en otras personas. Pero el Señor Jesucristo dijo, tened fe en Dios. Y el apóstol Pablo habla, dice que los que tienen fe en Dios o los que confían en Él, que es lo mismo, dice jamás serán avergonzados. ¿Cree usted que necesitamos fe para vivir la vida cristiana? ¿Cree que la necesitamos? Déjeme decirle una cosa, no solo la necesitamos, es imprescindible que la tengamos. Usted ha oído que a veces la gente dice, todos somos necesarios, pero nadie es ¿qué? Indispensable o imprescindible. Pero déjeme decirle, en la vida de un cristiano, la fe es indispensable. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra también, para el que cree, que es lo mismo, para el que tiene fe, todo le es posible. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Todos los textos acerca de la fe nos hablan claramente sobre la necesidad que ésta tiene en la vida de un creyente para poder, digamos, disfrutar del gobierno y de la economía del reino de Dios. Usted sabe que cuando una persona es parte de un país como ciudadano, ese tiene obligaciones y tiene también ¿qué? Derechos. Usted como ciudadano ecuatoriano está obligado a cumplir ciertos deberes, pero también tiene ciertos derechos que son asignados a usted. Todos tenemos deberes y derechos como ecuatorianos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros no somos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. En otras palabras, temporalmente somos ecuatorianos, colombianos, peruanos, pero el creyente ha cambiado de ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces debemos entender y comprender que como ciudadanos del reino celestial, nosotros tenemos deberes y derechos también que cumplir. Amén. En el reino de Dios, la fe es necesaria para poder disfrutar, decía, del gobierno y de la economía de Dios, o del reino de Dios aquí en esta tierra. Un gobierno siempre se preocupa de todos los aspectos sociales, políticos, económicos. Se preocupa de que la gente esté bien, lucha contra el desempleo, lucha contra la pobreza, lucha para establecer reglas de juego para que haya equidad en todos. Ese es el deber, el trabajo de un gobierno.
Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios en esta tierra. Usted recordará las palabras de Jesús. Dice que Jesús empezó su ministerio diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús viene a decir, el gobierno de Dios se ha acercado al hombre. Y por eso es que en Mateo capítulo 5 Jesús enseña a sus discípulos a pedir que nos venga sobre nosotros su reino. En otras palabras, estaba diciendo el Señor, ustedes deben orar que el gobierno de Dios venga sobre ustedes. Y dice la Biblia que en el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Amén. No consiste solamente en tener cosas materiales. Usted puede tener banquetes todos los días, pero no tener paz en su familia. Por eso es que el proverbista dice, es mejor un bocado seco y en paz que banquete donde hay rencillas. Usted puede tener muchas cosas materiales, pero eso no le da la seguridad. ¿Qué es lo que busca el hombre? ¿Qué es lo que busca una mujer normal? Más que cosas materiales, busca cosas que le den paz, le den seguridad y confianza. Encuentra, digamos, anhela, desea tener un mundo o vivir en un mundo más justo. Y mire, eso lo establece Dios en su gobierno. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A su nombre. Como ciudadanos del reino celestial, debemos nosotros entender, mis amados hermanos, que el reino se activa cuando nosotros creemos que Él es real, creemos que está presente y sobre todo que es importante. El reino de Dios sobre nosotros comienza a tomar forma cuando usted y yo somos convencidos de que el reino de Dios es real, que el gobierno de Dios es real, que no es un mito, que no es una religión, sino que es una verdad que la podemos vivir y disfrutar. Que el reino de Dios está presente. El reino de Dios, el gobierno de Dios no se va a establecer cuando nosotros vayamos a estar con Él por toda la eternidad o cuando Él venga a levantar a su pueblo. No, el reino de Dios es establecido en la vida de cada creyente desde el mismo momento que Cristo viene a su corazón. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. En otras palabras, ya no hago mi voluntad, ya no me gobierno yo mismo. Ahora Cristo es el que gobierna a mí, mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos creer en el gobierno y en sus promesas, con la plena convicción de que funcionará en esta vida y también en la vida futura. Hermanos queridos, el reino y el gobierno de Dios debe establecerse en la vida de cada creyente desde el mismo momento que uno acepta a Cristo Jesús. Usted sabe, hace unos 6 años atrás, cuando estábamos por cambiar de gobierno,
se nombró un grupo de representantes de todo el país para que cambiaran, no sé si usted sabe, que lo presentaron en un librito, se llamaba la Constitución. En otras palabras, ese librito contenía todo el conjunto de leyes, de reglas, de normas para el bienestar de todos los ecuatorianos. Eso se llama la Constitución. Ese librito llamado Constitución lo tienen todos los países del mundo. Todo ciudadano, cualquiera sea su nacionalidad, está sujeto y tiene deberes y derechos que están escritos en la Constitución. Ese librito que usted tiene en sus manos, que se llama la palabra de Dios, es la Constitución del reino celestial. Ahí están sus deberes, pero también ahí están sus derechos. Usted puede a Dios reclamar lo que Él ha prometido para usted en el momento que usted está seguro que está cumpliendo también con los mandamientos de Dios. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Estos domingos que vamos a estar hablando acerca de la fe, nuestro objetivo, mis amados hermanos, es que su vida se llene de fe y que nos beneficiemos cada día de los beneficios y de las bendiciones que la fe tiene para nosotros. Amén. Jesús dijo, si tuvierais fe como el granito de mostaza, dirías a este monte, pásate al corazón de la mar, dice, y lo será hecho. Entonces, mire, la fe es importante, es imprescindible, decía, en la vida de un creyente. Y necesitamos fe. ¿Sabe por qué? Porque la vida está llena de misterios y de muchas interrogantes. Y muchas veces no vamos a tener las respuestas a todas ellas. No vamos a tener las respuestas a todas ellas. Siempre habrá cosas que no podamos explicar. Hay cosas que usted y yo de pronto jamás las vamos a entender. Entonces viene la pregunta, ¿qué debo hacer cuando no sé qué hacer? ¿Se ha topado usted en alguna ocasión en esa situación? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Hay una sola respuesta. Siga confiando en Dios. Cuando usted no sabe qué hacer, siga creyendo que Dios es fiel. Siga creyendo que Él es todopoderoso. Siga creyendo que Él está a su lado. Siga creyendo que Él ha prometido estar con usted y Él lo va a hacer. Dios no va a estar con usted solamente en los tiempos buenos, de bonanza, de bendición. Dios está con usted también en la angustia, en la necesidad. La Biblia dice, con Él estaré en la angustia, le libraré, le glorificaré y le mostraré mi salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La tierra puede estremecerse, la tierra puede estar a punto de colapsar, pero Dios seguirá siempre firme en sus promesas y en su palabra, porque la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Si Él ha prometido cuidarnos, si Él ha prometido guardarnos, si Él ha prometido bendecirnos, Él lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo usted necesita más fe? ¿Cuando tiene o cuando no tiene?
¿Cuándo usted necesita tener más fe? ¿Cuando ve las cosas o cuando no las ve? Frente a los misterios de la vida, necesitamos fe. Para el que cree, dijo Dios, todo le es posible. La gente puede decir que tu matrimonio está arruinado. La gente puede decir que tus hijos están perdidos. La gente puede decir que tu economía está en crisis. La gente puede decir que tú has colapsado. Pero mientras tengas fe en Dios, tú puedes saber que Él es poderoso para guardarte sin caída. Que Él es poderoso para cambiar las cosas. Que Él es poderoso para guardarte en medio de todas las adversidades de la vida. Él es fiel. Por eso el primer consejo que Jesús dio a sus discípulos fue: tened fe en Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿dónde está su fe? Mire, hay muchos creyentes, muchos cristianos que tienen su fe puesta en su esposo, en su esposa, otros en sus padres, otros en sus hijos. Y usted puede darse cuenta en estas expresiones: ay, es que si él me deja, no sé qué va a hacer de mí. Ay, es que si me botan del trabajo, estoy perdido. Hay cristianos hablando en esa forma. Si me faltaran mis padres, no sé qué sería de mi vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu fe? Jesús dijo: poned vuestra fe en Dios. Las preguntas sobre la naturaleza y sobre el significado de la vida ha sido siempre la misma a través de las muchas culturas y generaciones en la historia de la humanidad. Nuestros antepasados contemplaron una noche estrellada y se hicieron la misma pregunta que usted y yo muchas veces nos hacemos en esta misma situación. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Y frente a esas preguntas, muchos han tenido diversas respuestas. Venimos como resultado de una evolución. Venimos como resultado de esto y del otro. Estamos aquí para vivir la vida, y esta vida hay que disfrutarla porque después de esta no hay más, y tantas cosas. Por eso es que la Biblia dice que el necio dijo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero dice la palabra que enseguida Jesús dijo que enseñó a ese hombre necio que pensó que la vida consistía en abundancia de bienes que uno posee. Jesús le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que tú has hecho, ¿de quién será? Por eso hay gente que piensa que con la muerte se termina todo, cuando por la palabra y en nuestra constitución la Biblia nos dice que la muerte es un paso a la vida eterna, para vida o para muerte. Nuestros antepasados, nosotros nos preguntamos: ¿para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? El salmista David, en el capítulo 8, versículos del 4 en adelante, dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Una de las versiones dice: ¿qué es el hombre para que te fijes en él, y el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta?
La otra vez veía un gráfico comparativo de lo que es la tierra en que vivimos. La tierra solamente en comparación a Júpiter, creo que es la 25ª parte. O sea, es pequeñita, es como comparar una pelota de tenis contra una pelota de básquet. Así es la tierra en comparación a Júpiter, otro de los planetas de nuestro sistema solar. Júpiter en comparación a todo el sistema solar es la comparación, la misma comparación tal vez, que va haciendo cada vez a la Tierra más pequeña. Y llega a comparar este gráfico al punto que la Tierra prácticamente es como un granito de arena en todo el universo. Imagínense si el mundo, el planeta Tierra en el que vivimos, con relación al universo es como un granito de arena. Imagínese qué es usted y qué soy yo. No somos nada. Y mire, y a veces peleamos por un pedazo de tierra. La nada, peleando por nada. El salmista dice, cuando veo los cielos, lo que tú hiciste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo para que tú te hayas fijado en mí? En una ocasión cuenta un testimonio de Billy Graham. Dice que salió con su hijo a caminar por el patio de la casa y de pronto, dice, pisaron un hormiguero. Y al niño le llamó la atención ver cómo las hormiguitas desesperadas iban corriendo de un lado a otro. Unas medio heridas, otras ya aplastadas por el pisotón que les pegaron. Y el niño le dijo al papá, papá, ¿qué podemos hacer por ellas? Ayudémosle. Y Billy Graham dice que le respondió, para poder presentar la mejor ayuda a ellas, tendríamos que ser como una de ellas para poder entenderlos y ayudarles. Porque el querer coger con los dedos del niño o del papá una hormiga podría haberles causado mayor daño. Y aprovechó Billy Graham para enseñarle a su hijo que esto es lo que hizo Dios. Un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios grandemente, terriblemente grande, no podía en su esencia de santidad, no podía ayudar al hombre con sus propias manos. ¿Y qué hizo? Tuvo que hacerse como uno de nosotros para poder enseñarnos el camino y llevarnos a la vida eterna. Por eso dice el libro de Hebreos que era necesario que participara de carne y sangre como sus hermanos. Por eso alguien dijo que la mayor humillación de Jesús, el Hijo de Dios, la mayor humillación que experimentó Jesús no fue el látigo romano, no fue el escupitajo del hombre malagradecido, no fue el insulto, la blasfemia de la gente. La mayor humillación que Jesucristo sufrió fue hacerse hombre. El Dios hecho hombre. Pero no todas las personas aceptan eso. Quieren una vida en la que todo esté explicado. Una vida donde no haya interrogantes, no haya incertidumbres, no haya nada que cambiar.
Pero para establecer una vida con propósito y significado debemos entender y debemos aceptar que jamás conoceremos todo lo que nos gustaría conocer. Hermanos queridos, la vida está llena de misterios, de preguntas sin respuesta. Cuando nosotros veamos la vida de esta forma, nos ayudará a vivirla de una forma más humilde, pero también mucho más provechosa. Cuando usted entienda que en la vida hay misterios, cuando usted entienda que en la vida no todo está escrito, usted va a vivir esta vida disfrutándola, pero disfrutándola humildemente. El libro de Salmos capítulo 131, los versos del 1 al 3, David dice: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan mis fuerzas. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Y en esa condición se atreve a aconsejar y dice: Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Pon tu esperanza, pon tu confianza, pon tu fe en Dios desde ahora y para siempre. En esta mañana yo podría decir: cruzada cristiana, pon tu esperanza, pon tu confianza en Dios desde ahora y para siempre. Necesitamos tener fe en Dios, porque decía, la vida está llena de misterios. ¿Cómo reaccionamos usted y yo frente a lo inesperado? Yo siempre digo, lo que nos enseña cuánto nos hace falta todavía son las reacciones frente a lo inesperado. Cuando a usted le citan a una reunión donde usted sabe de qué se va a tratar, ¿qué es lo que usted hace? Va preparado. Pero la pregunta es, cuando sucede algo inesperado, ¿cómo reacciona? Es lo que a usted le enseña cuánto le hace falta de paciencia, de templanza, de prudencia y de tantas cosas. Imagínese la muerte de un cónyuge cuando recién contraen matrimonio. Yo recuerdo cuando recién casados, teníamos 3 meses de casados con mi esposa. Pastoreábamos la iglesia casi por 2 meses, recién casados, pastoreando la iglesia. Y de pronto, un dictamen que me quedaban 2 años de vida y no podía tener hijos. El testimonio que ustedes saben. Mi reacción fue decirle a Dios: ¿por qué me pasa esto justamente ahora? Y usted sabe cómo uno se pone, ¿no? Frente a estas situaciones. Yo le decía a Dios, posiblemente yo me merezco esto que estoy pasando, pero ¿por qué hiciste que Sonia se case conmigo? Una mujer de Dios, una mujer temerosa, una mujer que oraba y ayunaba de 3, 4, 5 días siendo una joven. Yo le decía, posiblemente yo me merezco esto, pero ella no. Y ya yo la veía viuda, la veía vuelta a casar, en otras palabras, sufriendo,
antes de tiempo. Es que cómo reaccionamos frente a lo inesperado. ¿Cómo usted cree que reacciona un hijo que ve a su padre quitarse la vida? Como estos niños que miraron a su padre matar a su madre y después quitarse la vida, 11 y 7 años de edad. ¿Cómo creen que se les presenta la vida para ellos? ¿Cuál cree que puede ser la reacción de una persona que sabe que su madre no es su madre biológica? No encuentra respuestas lógicas y coherentes. De pronto alguien que conoce que su hermana está dedicada a la prostitución. O un padre, una madre que descubren que su hijo es un homosexual. Un hombre que pierde los ahorros de toda su vida en un mal negocio. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo poder explicar cuando en un accidente mueren algunos miembros de la familia y quedan niños desamparados y alguien tiene que hacerse cargo de ellos? No tendremos respuesta a estas y muchas preguntas más. ¿No se ha dado cuenta que frente a lo inesperado siempre tratamos de decir, ¿por qué, Dios mío? Hay mucha gente que toma las decisiones y en vez de sufrir las consecuencias por sus decisiones tomadas, lo que tratamos es de echarle la culpa a Dios. Pero Dios nos ha dado libre albedrío para que usted y yo hagamos lo que querramos hacer. Pero como Dios ve que Dios sabe que el corazón del hombre siempre está tendiendo a hacer más lo malo, Él dejó esta palabra para que tengamos una guía para que podamos hacer el bien y para que podamos disfrutar de la vida. Amén. ¿Cómo responder a estas preguntas? ¿O cómo entender estas tragedias? Necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe para que cuando no podamos entender muchas cosas, para que cuando no podamos conocer todo lo que queremos conocer, la fe nos ayude a seguir adelante. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Mientras le oraba al Señor por este mensaje, yo le decía, Señor, quisiera que la fe se nos haga un poco más práctica. Hemos hablado mucho de fe. Mire, aquí hay hermanas que nos conocen más de 25 años y yo creo que si están aquí con nosotros todavía, ¿sabe por qué es? Porque ven que somos coherentes entre lo que predicamos y lo que vivimos. No hemos cambiado en 30 años de ministerio, no hemos cambiado nuestro mensaje. Creemos que Jesucristo salva, creemos que Jesucristo sana, creemos que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego y creemos que Jesucristo viene pronto. Eso lo predicamos hace 30 años y lo seguimos predicando ahora, y que lo que necesitamos como hijos de Dios es fe para alcanzar sus promesas. A su nombre. Para poder vivir una vida victoriosa, necesitamos fe, pero también necesitamos saber estas 7 cosas que quiero mencionar. En primer lugar, hay preguntas
que jamás podremos contestarlas. Hay preguntas que jamás podremos tener una respuesta. Sabe que el entender y aceptar esto nos va a evitar caer en la depresión. Porque existen personas que cuando no encuentran una respuesta a algo, lo primero que hacen es deprimirse. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa? ¿Pero qué he hecho yo? Nuestra búsqueda del conocimiento es racional hasta cierto punto. Después de todo, Dios nos creó con esa capacidad de ir buscando, descubriendo, siendo curiosos sobre nuestra vida y sobre el mundo en el que vivimos. Si no fuera por esa curiosidad innata en la vida del hombre y de la mujer, no hubiésemos alcanzado a ver nosotros todo lo que hoy vemos. Pero el hombre siempre ha estado tratando de investigar, de descubrir, de crear, de hacer algo. Dios nos creó así. Pero debemos saber que hay muchas cosas, muchas preguntas que no tendrán ¿qué? Respuesta. Y aceptar esto hará que nosotros podamos seguir adelante. Reconociendo esta verdad, la vida se nos hará mucho más sencilla. En otras palabras, en el reino de Dios, Dios no quiere gente deprimida por no saber una respuesta. Recuerdo que en una ocasión, dice que en una iglesia comenzaron a estudiar, se propuso el pastor con sus líderes y con la iglesia, estudiar la Biblia desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando llegaron a la creación del hombre, dice la Biblia que, dice la palabra que, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios, dice, al hombre varón y hembra los creó. Recién iban por el capítulo 1 y alguien se paró y dijo, hermanos, una pregunta. ¿Adán tenía ombligo, sí o no? ¿Cuántos creen que Adán tenía un ombligo? ¿Cuántos creen que no tenía ombligo? Ustedes no creen nada. ¿Y sabe qué? Unos comenzaron a decir que sí tenían. Otros comenzaron a decir que no tenía. Porque el ombligo supuestamente es la fuente de la vida, el cordón que une a la madre con el hijo. Pero Adán fue creado por Dios. Su padre fue Dios. Y él no necesitó de un cordón umbilical. La Biblia dice que lo hizo un muñeco del polvo de la tierra, sopló sobre él aliento de vida de su espíritu y fue el hombre un alma viviente. ¿Y saben qué terminó este estudio? En una división de la iglesia. Los que creían que Adán tenía ombligo y los que decían que no lo tenía. Hay preguntas que jamás tendrán una respuesta. Acepte que unas tendrán unas respuestas, otras no. La vida se le va a hacer más sencilla. En segundo lugar, hay cosas que jamás podremos explicar. Algunas cosas que vivimos y experimentamos desafían una explicación racional.
Hay cosas que usted en la vida cristiana puede entender, puede aceptar, puede vivir, puede experimentar, y a lo mejor usted no la va a poder explicar. ¿Cómo puede uno explicar de un hombre que viene con un problema en su salud, una hernia, un tumor, un cáncer, una enfermedad, digamos, declarada, comprobada, y de pronto por una oración, por un acto de imposición de manos, esa persona es sana en un momento? ¿Cómo podemos explicar eso? No hay explicación. Solo acéptelas y disfrute la vida. Amén. Cuando hayan cosas que usted no pueda explicar, solamente disfrute la vida aceptándolas. Los hospicios están llenos de personas que bajo la presión de querer explicar algo, no pudieron explicar lo inexplicable. Dios está previniéndole de que se vuelva loco. Porque ese tipo de locos no están en el reino de Dios. En el reino de Dios, Dios no quiere ciudadanos ni deprimidos ni locos. Dígale a su hermano, no te hagas de loco. Así Dios no te quiere. Mire, Job nos enseña a aprender a aceptar una vida donde muchas veces no encuentra una respuesta. Cuando la esposa le dice, ahí está, dame una explicación. Si eras un hombre que orabas, era un hombre que temías a Dios, era un hombre que dabas tus diezmos, tus ofrendas, eras un hombre justo, bueno, recto delante de Dios, ¿por qué te pasan todas estas cosas? Y Job callado, no encontraba una explicación, no encontraba una respuesta. La reacción de su mujer fue, ¿por qué mejor no maldices a Dios y te mueres? Ahí reaccionó Job y le dijo, mujer, has hablado como una mujer necia, como una mujer fatua. Déjame decirte algo, aunque él me matare, en él esperaré, pero yo sé que mi Redentor vive, y aunque sea del polvo de la tierra, él me va a levantar. Dice, y en mi carne veré al Dios vivo. Hay preguntas sin respuesta. Hay cosas que no tienen explicación. Hay cosas que jamás se podrán cambiar, aunque usted quiera cambiarlas. Dicen los estudiosos del comportamiento humano que el 90% de la vida está compuesta de cosas que no se pueden cambiar. Un empresario quisiera cambiar el número de horas, quisiéramos tener 30, 40 horas al día, porque mientras más horas tengamos, aparentemente más vamos a producir. Un agricultor quisiera que el tiempo de la lluvia se extienda un poco más para evitar la necesidad de ir a buscar bombas para poder regar sus terrenos. Yo creo que algunos que estuvieron ahora en la playa contemplando ese atardecer en la costa hubiesen querido que las horas se alarguen un poquito más. Ahí tomado de la mano de su esposa, contemplando el horizonte, hubiese querido que ese atardecer precioso que nos brinda las costas, se hubiesen extendido, se hubiesen alargado un poquito más. Pero hay cosas que no se pueden, ¿qué? Que cambiar.
En otras palabras, si usted ve que hay cosas que no se pueden cambiar, no se amargue. ¿Aló? Hay solamente un 10% de cosas que a lo mejor son cambiables. Más que preocuparse por el 90%, trabaje en ese 10% y va a vivir la vida mejor. Porque Dios no quiere en su reino ni deprimidos, ni locos, ni amargados. Dígale a su hermano, cambie esa cara. Hay hermanos que parece que fueron bautizados en jugo de limón. Usted fue bautizado, mire, en agua. A su nombre. Llorar, preocuparse, lamentarse por las injusticias de la vida no cambiará nada, excepto que se le suba la presión, excepto que por ahí algo suceda en su salud. No caiga en la trampa. Hay cosas que no se pueden cambiar. Maridos que están esperando cambiar a la esposa, no se puede, ya Dios las hizo así. Esposas que quieren que sus esposos cambien. El 90% de nosotros es incambiable, ya Dios nos hizo así. Si Dios no nos ha cambiado todavía, menos lo va a poder hacer usted. Padres a sus hijos, hijos a sus padres. El consejo es, acéptelo como es y usted cambie en lo que puede cambiar. A su nombre. Ay, es que yo lo voy a cambiar. Estábamos conversando con unos amigos y hermanos el día, ¿cuándo fue, pastora? Sábado, viernes. Estábamos almorzando con unos amigos y bueno, por ahí salió algo sobre el matrimonio y por ahí comenzaron a decir, tú prometiste estar con ella en la salud o en la enfermedad. Otro añadió, dijo, en riqueza o en pobreza. Y yo añadí, ¿no? Le digo, para bien o para mal. Uno tiene que estar al lado de su esposa. La Biblia dice, por lo menos cuando oficiamos un matrimonio decimos esto. Y por ahí uno de los que estaban en la mesa dijo, bueno, hay otra versión que dice por las buenas o por las malas. Bueno, esa versión no es bíblica, les digo de antemano. Hay cosas en la vida que no podemos controlar. Cuarto, hay cosas en la vida que no podemos controlar. Hay personas obsesionadas por tener el control de todo y de todos. Hay personas que son las que creen que tienen el control sobre las cosas y sobre las personas. Posiblemente usted y yo conocemos un jefe, un padre, un esposo, pero también conocemos el efecto devastador que ocasiona una persona que quiere dominar a los demás. ¿Y sabe dónde encontramos
este efecto devastador. Cuando el hombre, en vez de cumplir el mandato de Dios de reinar y gobernar sobre toda la creación, lo que hizo fue tratar de gobernar y reinar sobre las personas. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. Porque hay gente que quiere tener más que otros a toda costa. Por eso es que hay tanta desigualdad, porque hay gente que supo aprovechar las oportunidades y quiere prevalecer y dominar sobre el que no pudo tener estas oportunidades. Nadie puede controlar lo que los demás hacen. Mire, a nuestros hijos podemos cuidarlos y controlarlos hasta cierta edad. Pero ya cuando van creciendo, ya ellos quieren tener su aparente independencia. Y en el feriado el papá se va por un lado con la mamá, los hijos se van por acá, las hijas van por allá. Usted les ha dado, en cierta forma, les ha dado un poco de libertad porque confía en ellos. Pero déjeme decirle, pero usted y yo no podemos controlarles a ellos. Por eso es importante que mientras sus hijos sean pequeños, usted siembre en ellos principios divinos, siembre en ellos el temor a Dios, el amor a Dios, para que la palabra se cumpla, que aunque sean viejos, nunca se apartará de ellos. Yo comencé a los 5 o 6 años a caminar en la vida cristiana. Mi padre y mi madre me llevaban a la iglesia, muchas veces queriendo y otras veces obligado, pero era la responsabilidad de ellos inculcarme en los caminos de Dios. Comencé a aprender la Biblia. Por eso le doy gracias a Dios por la escuela dominical, la escuela de líderes, lo que Dios está haciendo con sus hijos, con nuestros nietos. Hermanos, verles a la clase cuna, 1 o 2 años aquí parados, aunque aparentemente haciendo el personaje disfrazadito ahí no de un demonio, no de una bruja, no de esto, sino de Adán y Eva, de Abraham, de José, de Isaac. Es crear, es fomentar en ellos, es sembrar en ellos el temor a Dios. Eso hicieron mis padres, eso hicieron mis maestros de la escuela dominical. Cuando tenía entre los 14, 15 años que mis padres se fueron a los Estados Unidos, viví solo con mi tía, una tía que no era cristiana. Me permitió en cierta forma, directo o indirectamente, consciente o inconscientemente, probar el mundo, el alcohol, el cigarrillo. Por experiencia les puedo hablar que aunque, hermanos queridos, que aunque yo estaba con amigos en esa condición, pero lo que aprendí desde niño nunca me dejó estar tranquilo en medio del pecado. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios y el Espíritu Santo viene para convencer, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aunque andaba con amigos que no eran temerosos de Dios, Dios siempre me guardó de caer en cosas de las que hoy hubiese estado arrepentido. Enseñe los principios bíblicos a sus hijos. Mientras sus hijos estén bajo su techo, usted es el responsable de ellos y debe ejercer su autoridad. Pero usted debe saber que no tiene el control
ni es responsable de las decisiones que ellos tomen. Amén. Cuando un cónyuge decide abandonar a otro, este puede llorar, hacer promesas, rogarle, inclusive orar, pero si decidió dejarlo, lo va a hacer. Porque usted no puede controlar la vida de otra persona. Mire, los periódicos están llenos de crímenes. Mujeres asesinadas, ¿por quiénes? Por sus ex convivientes, por sus ex parejas. ¿Sabe por qué? Porque no pudieron cambiar la decisión que ellos tomaron, porque no podían controlar sus vidas. Un hijo o un hermano que se droga, usted puede vociferar, delirar, predicarle, exhortarle, pero si ellos deciden seguir ese tipo de vida, usted no va a poder controlarles. Acepte que hay cosas que están fuera de su control. Pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Saber que las promesas de Dios son firmes, que sus promesas son fieles y verdaderas. Ponga su confianza en Dios. Usted no puede cambiar una persona, usted no puede cambiar una circunstancia, usted no puede controlar la vida, ni siquiera muchas veces ni la suya mismo, menos la de los demás. Entonces ponga su confianza en Dios. Dígale: Señor, si tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos, yo voy a vivir con la fe en la palabra de que tarde o temprano mi familia te servirá. Tarde o temprano esa promesa se cumplirá, porque tú eres fiel y tus promesas son verdaderas. A su nombre. Quinto, hay cosas que no se pueden detener. Hay cosas en la vida que no se pueden detener. Hoy estoy viviendo la misma alegría que viví hace 27, 28 años atrás, cuando veía a mis hijos de 2 años. A esa edad son lindos los hijos. Uno quisiera detener el tiempo ahí. Uno quisiera que no crezcan, que ahí se detengan. ¿Sí o no? Me dijo una ancianita en la iglesia donde yo asistía: hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. ¿Quién quiere tener problemas grandes? Quisiéramos detener el tiempo, quisiéramos detener su crecimiento, quisiéramos parar ahí el tiempo, que de ahí no crezcan. Pero hay cosas en la vida que no se pueden detener. Es como pararse frente a las rieles de un tren y ver que el tren viene a gran velocidad. Usted tiene solamente 2 opciones: o hacerse a un lado, o dejar que el tren le pase por encima y no le deje ni el apellido. Hay cosas que no se pueden detener. Cuenta una anécdota que en una ocasión un niño estaba jugando en medio de las rieles de un tren. Y de pronto el tren comenzó a venir en contra de él. Cuando el maquinista miró al niño en medio de las rieles del tren, comenzó a pitar. Y comenzó a pitar y comenzó a tratar de frenar. El chirrido de las llantas, de las ruedas metálicas contra las rieles del tren eran tan fuertes, tan ensordecedoras, que llamó la atención de todo el vecindario que vivía en ese lugar. Y de pronto
lo único que avanzaron a mirar fue al tren irse por encima del niño. Más adelante el tren paró. Y cuando cogieron al conductor del tren, al maquinista, vinieron las averiguaciones y el maquinista lo único que se defendía era diciendo: yo no tengo la culpa, yo pité desde mucho antes. Traté de frenar, el ruido hacía que ese niño podía ver y podía saltar, podía escapar, pero no lo hizo. Y de en medio de la multitud que acusaba al maquinista de haber matado a ese niño, salió un hombre y dijo: yo soy el padre del niño, el maquinista no tuvo la culpa. El niño era sordo. Hay cosas que no se pueden detener. Hay cosas y uno debe aprender a vivir con ellas y a soportarlas. Oponernos muchas veces podría traernos un final trágico. ¿Necesitamos qué? ¿Necesitamos qué? Que no le vaya a pasar lo de este niño. Que Dios advirtiendo, Dios hablando, usted sea ¿qué? Sordo a la voz de Dios. Hay preguntas que no tienen respuestas. Hay cosas que no se pueden explicar. Hay situaciones en la vida que no se pueden cambiar. Hay cosas de las que usted no tiene el control, pero también hay cosas de las cuales no somos responsables. ¿Por qué cargar con responsabilidades ajenas? La otra vez conversaba yo con un niño, 13, 14 años. Una vida triste, una vida amargada de ese niño, con un peso sobre sus hombros, sintiéndose culpable de la separación de sus padres. Le dije: hijito, tú no eres el responsable de la decisión que ellos tomaron. Pero sí eres responsable de las decisiones que hoy tomes y de qué es lo que vas a hacer con tu vida de aquí en adelante. Hermanos queridos, hay cosas de las cuales no somos nosotros responsables. Somos responsables y nos esforzamos por criar, por cuidar bien a nuestros hijos. Pero ellos un día tomarán decisiones posiblemente imprudentes, permítame decirle, tal vez hasta estúpidas. Pero ellos serán los responsables de su vida, aunque usted no quiera que les vaya mal. Ellos tendrán que cargar con las consecuencias de sus decisiones. Usted a su hijo, a su hija le puede decir que la persona de la que está enamorado, enamorada, no le conviene, no es para él, no es para ella. Usted le puede dar 1000 razones. Déjeme decirle, hacer un paréntesis ahí. El solo hecho de que usted le dé un consejo y no acepte, ya le hace ver un futuro desgraciado para esa persona. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, honra a tu padre y a tu madre. Yo he oído de muchos casos que dicen, no, yo me caso con él, no con la familia. Yo me caso con ella, no con los hermanos ni con los padres. Sí, pero la familia influye.
para bien o para mal, no somos responsables de las decisiones que otros tomen. A veces hacemos lo mejor posible y vemos resultados desagradables. Las cosas no salen como quisiéramos. Déjeme decirle, no somos responsables de aquello. Posiblemente en los Estados Unidos mucha gente hizo planes para este fin de año. ¿Sabe cómo están ahora? Sin electricidad. En los Estados Unidos alumbrándose con velas. Mire, hay sitios donde la gente va es a cargar sus teléfonos para poder tener comunicación. ¿Son ellos responsables de lo que están viviendo? No. Pero somos responsables de las decisiones que tomamos, de cómo respondemos frente a las situaciones que la vida nos presenta. Somos responsables de qué hacemos con el tiempo y con los recursos que Dios nos ha dado. De eso sí somos responsables. Pero no de la decisión que tomen otras personas. Yo recuerdo siempre a un cuñado que me dice, hay que tratar de hacer bien las cosas y de arreglar los problemas a tiempo. Y la expresión de él me llamó mucho la atención, porque nosotros sabemos cómo hemos criado a nuestros hijos, pero no sabemos con quiénes se casarán. Usted sabe cómo su hijo, cómo su hija fue criado, pero no sabe cómo fue criado el príncipe azul o la princesa que le va a tocar. En el periódico del día sábado, un muchacho de 22 años mató a su mujer y madre de su niña de 3 meses. Y el comentario del periodista decía, murió en las manos del que le juró amarle toda la vida. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, inculquen el temor de Dios a sus hijos. Porque hay cosas en la vida de las que no somos responsables. ¿Quién cría hijos para que les vaya mal? Pero la decisión que ellos tomen, ellos tendrán que ser responsables de su vida. Déjeme decirle algo para pasar al último punto. Dios decide el camino por donde debamos transitar. Para unos un camino de bendición, de victoria, para otros posiblemente, como Jesús dijo, la puerta estrecha, angosto el camino, lleno de dificultad, de problemas, de angustias, de necesidades. Dios decide el camino por el que vas a transitar, pero tú eres el responsable de la actitud con la que vas a caminar. Amén. Tú y yo somos responsables de la actitud con la que vamos a caminar. Séptimo, hay cosas en la vida que no podremos superar. Hay cosas en la vida que no podemos superar. Hay personas que no reconocen sus límites.
Hay personas que no reconocen sus límites, mientras que hay otras que rehúsan a aceptar cualquier limitación. Esta es una actitud tonta. Todos tenemos límites y la felicidad está cuando sabremos aceptarlos y reconocerlos. Todos tenemos límites en la vida. La felicidad estará siempre cuando nosotros sepamos reconocer. Pero hay algo que yo siempre digo, que yo le quiero servir a Dios, que yo le quiero dar a Dios lo mejor de mí, aún en medio de mis limitaciones. Eso es diferente. Pero estoy reconociendo mis límites, estoy reconociendo mis limitaciones. Amén. Las palabras más coherentes de un sabio fue el decir, solo sé que nada sé. Sabio por ser sincero con sus conocimientos. Solo sé que nada sé. Quiero terminar este mensaje recordando las palabras de un pastor y teólogo estadounidense, Reinhold Niebuhr. Dijo, y capta perfectamente la actitud que debemos tomar ante los misterios de la vida. La primera parte de esta oración es muy familiar y famosa, posiblemente usted la oye o la ha oído muchas veces. Esta oración de este pastor y teólogo dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo hacerlo. Y sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a la vez y disfrutando cada momento. Aceptando las adversidades como un camino hacia la paz. Admitiendo las cosas de la manera que tú las hiciste. Entendiendo al mundo tal como es y no como me gustaría que fuera, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz en la siguiente. Amén. Hermanos queridos, esta es la fe que vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Al que cree todo le es posible. Pero Dios nos ha enseñado en esta mañana que hay muchas cosas que se presentarán en la vida como misterios, que por más que nos esforcemos no podremos cambiarlas, explicarlas, dar una respuesta, detenerlas, pararlas. Pero en el Evangelio de Dios, la justicia se revela por fe y para fe. Pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Incline su cabecita, cierre sus ojos.